Bueno, en estos días varias personas me preguntaban que por qué no había vuelto a montar ningún video, por qué no había vuelto a escribir nada, ¿no? Y digamos que el hecho de montar videos con algún tipo de contenido que mueva a la gente a acercarse a Dios o que deje algún mensaje positivo, o que implique, no sé, contar algo, alguna experiencia de mi vida, no es algo que haga hace mucho tiempo, ¿no? Digamos que es algo nuevo para mí también. Entonces, cada vez que lo hago me tomo el trabajo de hacerlo bien, ¿no? De pensar qué voy a decir, de pensar qué voy a compartir, de pensar si es algo que es útil, si es algo que va a dejar al menos algo positivo en las personas que puedan escucharlo. Entonces, digamos que no me gusta o no me gustaría hablar por hablar o montar un video por montarlo. Digamos que esa es la razón por la que no había vuelto a montar un video o a escribir algo. No tenía como la claridad de qué hablar, de qué tema en específico tocar, ¿no? A veces uno tiene muchas ideas, pero enfocarlas y estructurarlas para orientarlas y transmitirlas a través de un tema, a través de un mensaje, pues no es tan sencillo, ¿no? Y digamos que el día de hoy, más que, bueno, sí es un mensaje, ¿no? Sí es un mensaje que quiero compartir, que quiero transmitir, pero más que eso es una especie de catarsis, ¿no? Una especie de manifiesto a la inconformidad que siento por muchas cosas que a veces uno vive, ¿no? Que a veces uno ve en la vida. En estos días alguien me recordaba, alguien muy cercano, muy especial, me recordaba que Dios permite las cosas difíciles, las pruebas y las situaciones difíciles en nuestras vidas para hacernos crecer, ¿no? Para transformarnos, para hacernos más fuertes, más grandes, más como Él y menos como nosotros. Y me recordaba que todas las personas, sin excepción alguna, en algún momento me van a fallar, ¿no? Sin importar que sean cercanas, sin importar que tanto me amen, sin importar que tanto yo las ame, me van a fallar porque somos seres humanos y los seres humanos somos imperfectos. Incluso ella misma me decía que ella seguramente en algún momento también me iba a fallar, pero me recordaba que tenía que tener la seguridad y la tranquilidad de que Jesús nunca me iba a soltar de su mano y que Él siempre iba a estar conmigo, que nunca me iba a fallar y que eso era lo más importante. Y digamos que esa respuesta, porque fue una respuesta a algo que yo le pregunté, para mí tiene dos caras, ¿no? Y por un lado el hecho de ser consciente de que los seres humanos, todos sin excepción alguna, en algún momento me van a fallar o nos van a fallar. No sé, no es algo tan chévere de pensar, de reconocer, ¿no? No es una verdad tan chévere de aceptar. O el hecho de que nosotros, por más que amemos, por más que queramos, por más que una persona sea importante para nosotros, le vamos a fallar en algún momento. Digamos que no es algo tan chévere y tan fácil de aceptar, ¿no? Y más para las personas que yo creo que varias personas me van a entender, más para las personas para las que no nos es tan fácil confiar en la gente, ¿no? Abrirnos a la gente por determinadas cosas, por determinadas razones. No nos es tan fácil abrirnos a las personas y confiar en la gente, ¿no? Y peor aún si tenemos interiorizada la idea de que las personas nos van a fallar en algún momento, ¿no? Entonces, digamos que esa respuesta no fue tan agradable, ¿no? Pero entonces yo pensaba, yo decía, bueno, es entendible, ¿no? Los seres humanos, somos imperfectos. Y como parte de nuestra imperfección, pues está eso, está el espacio a fallar, el espacio a equivocarnos, por más que amemos a las demás, a las otras personas. Y cuando digo que amemos a las otras personas, no hablo solo de nuestras parejas, ¿no? Hablo también de nuestras familias, de nuestros hermanos, mamá, papá, amigos, ¿no? No hablo solo del amor que uno le puede tener a una pareja. Entonces yo decía, bueno, es entendible porque somos seres humanos y somos imperfectos, a pesar de que no es agradable, a pesar de que no es chévere vivir con esa verdad y con esa idea. Algún día leía que el amor siempre deja marcas, ¿no? El amor siempre deja huellas. Y pienso que, bueno, esa es tal vez a eso a lo que se refieren cuando dicen que el amor siempre deja marcas y siempre deja huellas. Por más que uno ame a alguien, no está exento de lastimarlo, de hacerle daño, de fallarlo. Y con eso puedo vivir, eso puedo entenderlo y eso es aceptable. Lo que me parecía más difícil de entender y más difícil de aceptar es que hay personas que le fallan a la gente con plena conciencia de lo que están haciendo, ¿no? Con todo el uso de la razón y deliberadamente, ¿no? Y eso sí es algo que me parece que no se hace, ¿no? Me parece incorrecto, me parece injusto. Eso sí es algo que me genera muchísimo malestar, ¿no? Leía también que, o no leía, recordaba más bien que los seres humanos fuimos hechos para ser amados y las cosas para ser usadas. Pero tristemente en este momento de la vida las cosas están siendo amadas y los seres humanos están siendo usados. Y eso sí me parece injusto y eso sí me parece triste. Me parece triste que las personas pongan por encima de los demás
su bienestar, su estabilidad, su paz, su zona de confort, a cambio de dar la espalda, a cambio de fallarle a los demás. Eso sí me parece injusto, eso sí me parece que no se hace. Negociando principios, negociando valores, con toda la plena conciencia de que lo que se está haciendo es incorrecto, pero poniendo como prioridad su bienestar, su estabilidad, su paz, su zona de confort. No, me parece que eso sí es egoísta, eso sí es injusto. Es verdad que nosotros somos seres humanos y que nos equivocamos y que tenemos derecho a fallar, pero no sé qué pasa cuando lo hacemos de manera deliberada, ¿no? Cuando lo hacemos a conciencia, cuando sabemos que estamos mirando a una persona a la cara y que la estamos utilizando, que la estamos engañando, sin más, ¿no? Me parece que eso no se hace, eso sí me parece injusto, eso sí es algo que me genera mucha inconformidad y me genera mucha molestia, ¿no? Y yo leía también en algún lado que no podemos elegir en la vida si nos van a hacer daño, pero sí podemos elegir quién nos va a hacer daño. Y pienso que no es tan así, porque cuando uno confía en alguien como para desarmarse ante esa persona y mostrarse tal y como es porque cree que esa persona es digna de confianza, ¿no? Y es porque hay algún tipo de afecto y hay algún tipo de vínculo especial con esa persona, ¿no? Y cuando uno tiene ese tipo de vínculo y cuando uno quiere a alguien, le es más difícil discriminar o discernir si la persona es digna o no es digna de confianza, si es digna o no es digna de hacerle daño a uno, ¿no? Entonces me parece que no se vale, que es injusto, ¿no? Que es injusto que las personas lastimen a otras o que las defrauden o que les den la espalda con todo el uso de la razón, con toda la intención y con todo el pleno conocimiento de que lo que están haciendo está mal, ¿no? Poniendo por encima sus intereses, poniendo por encima, digamos que, como lo decía, su bienestar, su estabilidad, con tal de no salir de su zona de confort, negociando principios, negociando valores. Eso sí me parece que no se hace, eso sí me parece injusto. Bueno, no lo digo con la intención de, digamos, de criticar o de cuestionar a nadie, aunque sí es lo que uno haría, ¿no? Pero no lo digo con esa intención, ¿no? Digamos que muchas veces uno juzga los actos y los motivos de las personas como si los conociera de verdad y no es así, ¿no? Uno muchas veces no termina de conocer a la gente, entonces, pues uno muchas veces levanta el dedo para señalar o para juzgar la manera de actuar de las personas creyendo que conoce sus motivos y sus intenciones y realmente no es así. Además, el hecho de juzgar implica sentirse superior al otro, ¿no? Al que uno está juzgando. Y nosotros no somos jueces ni víctimas de nadie, ¿no? Entonces no estamos llamados a juzgar las cosas que hacen los demás, ni tampoco a sentirnos víctimas de las cosas que hacen, de las decisiones que toman los demás. Pienso que nadie es quien para juzgarnos y nosotros no somos nadie para juzgar a los demás, ¿no? Es cuestión de cada uno actuar de manera correcta, es cuestión de cada uno saber lo que está haciendo, ¿no? Es cuestión de cada uno, no sé, aplicar ese sistema de valores, de principios que tiene interiorizado y que ha venido estructurando a partir de toda su vida y de toda su historia de aprendizaje, ¿no? Pienso que los principios, los valores no son negociables, ni son circunstanciales, ni dependen, ni son relativos, ¿no? Es algo que debería ser permanente, estable, duradero en el tiempo. Entonces, digamos que por un lado, volviendo a la respuesta inicial, lo que les decía, para mí esa respuesta tiene dos caras y una es esta. Una es que es entendible que los seres humanos fallemos y que nos equivoquemos porque somos imperfectos. Pero lo que no me parece entendible es que lo hagamos a conciencia, que lo hagamos deliberadamente, que lo hagamos sabiendo que vamos a lastimar a la otra persona, que lo hagamos sabiendo que le vamos a hacer daño al otro. Eso es lo que eso sí no me parece. Eso es lo que no puedo terminar de entender, ¿no? Y por ese lado es una invitación a recordar que los seres humanos fuimos hechos para ser amados y las cosas para ser usadas, no al revés, ¿no? Dicen que esta es una generación que conoce el precio de todo y el valor de nada. Y parece que es así, parece que es cierto. Entonces, por un lado, es un llamado a recordar eso, que los seres humanos fuimos hechos para ser amados y las cosas para ser usadas, no al revés. Que los principios, los valores, la ética no son, la moral, no son cosas que, no son aspectos que son no deberían ser circunstanciales, ¿no? No deberían ser a conveniencia, no deberían ser relativos, no deberían depender de nada, ¿no? Deberían ser y ya, y listo. Y por el otro lado estaba la otra parte de la respuesta, ¿no? Y era que Jesús nunca me iba a soltar de su mano, ¿no? Y eso es una verdad irrefutable. Yo lo tengo clarísimo, ¿no? Para mí, para las personas que conocemos a Dios, sabemos que la promesa de que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el último aquí en la tierra es una verdad irrefutable. Para mí Jesús es una verdad irrefutable. No es relativa, es una verdad y es absoluta. ¿No? Sin el ánimo de ser arrogante, sin el ánimo de creer que la verdad absoluta habla por mi boca, no. Simplemente con la claridad con la claridad y con el entendimiento de lo que creo y de lo que
de lo que entiendo como realidad y como verdad, ¿no? Para mí Jesús es una verdad y es una verdad absoluta, no es una verdad relativa. Entonces estaba ese otro lado de la respuesta y era que Jesús nunca me va a soltar o nunca nos va a soltar de su mano, ¿no? Y también recordaba algo que leía en estos días y es que cuando lo único que vemos es nuestro dolor, perdemos de vista a Jesús, ¿no? Y también intentaba entender eso, ¿no? Cuando lo único que vemos es nuestro dolor, perdemos de vista a Jesús. Y pensaba y recordaba que a veces uno decide creer en algo que en condiciones normales parece completamente irracional, parece completamente absurdo. Y pensaba que, bueno, el hecho de que algo parezca irracional no significa que lo sea, ¿sí? El hecho de que algo no pueda encajarse en el plano de lo racional o en el plano de lo irracional no significa que esté mal, que no exista o que no sea, ¿no? Leía que puede existir algo así como una especie de superracionalidad, ¿no? Es una especie de racionalidad que no está sustentada en las definiciones normales, no sé, en los hechos, en los datos, en la experiencia. Es una especie de racionalidad que cobra sentido cuando tenemos una visión y un plano completo de la realidad, ¿sí? Es tal vez ahí en donde encaja la fe, ¿sí? No es racional y tampoco es irracional, está en el plano de la superracionalidad, ¿no? Leía en estos días. Y creo que ahí es donde cobra sentido el hecho de que cuando lo único que vemos es nuestro dolor, perdemos de vista a Jesús. Porque cuando lo único que vemos es nuestro dolor, estamos peleando todo el tiempo con la razón, con nuestros argumentos, con nuestra lógica humana y con la idea de entender el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, por qué nos está pasando lo que nos está pasando, por qué. Solo tenemos un por qué en la cabeza. Porque estamos luchando con la razón, porque estamos luchando con la lógica, con los argumentos humanos. Y se nos olvida y dejamos a un lado la fe y olvidamos que lo que importa no es por qué, sino para qué. Entonces, cuando lo único que vemos es nuestro dolor, perdemos de vista a Jesús, perdemos de vista el plano completo, la realidad en su plenitud completa, y perdemos de vista el para qué de la situación que estamos viviendo, de qué manera encaja esa pieza del rompecabezas en el rompecabezas completo de lo que estamos viviendo. ¿Sí? De qué manera eso es una de qué manera eso es un proceso o es parte del cumplimiento de un propósito, ¿no? Pienso que de esa manera cobra sentido esa frase: cuando lo único que vemos es nuestro dolor, perdemos de vista a Jesús, porque estamos luchando con la razón, con la lógica, con los argumentos humanos, con el por qué, y olvidamos el para qué. Entonces, por el otro lado, es una invitación a tener en cuenta a recordar más bien, ¿no? Que cuando sea muy difícil, que cuando algo nos duela mucho, que cuando algo nos afecte demasiado, que cuando sintamos que nos estamos ahogando, que nos estamos hundiendo, pongamos los ojos en Jesús, ¿no? Que no miremos atrás, que no miremos el dolor, que no nos enfoquemos en el por qué nos está pasando lo que nos está pasando, que no pensemos como víctimas, que no adoptemos una mentalidad de víctimas, sino que recordemos que ahí está Dios con nosotros, ahí está Jesús con nosotros. A pesar de que muchas veces no podamos sentirlo o no podamos percibirlo, Él siempre está con nosotros. A pesar de lo que pase, a pesar de lo que suceda, a pesar de las circunstancias, el carácter de Dios es inamovible, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, al igual que su palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no. Entonces, es una invitación y es más bien un recordatorio, pues, a tener claro que a pesar de las circunstancias y de los problemas y de las cosas que estemos viviendo, tenemos que poner los ojos en Jesús. Entiendo que a veces vivimos situaciones que duelen demasiado, entiendo que a veces vivimos situaciones que duelen mucho, que experimentamos cosas que nos llenan de rabia, que nos llenan de dolor, que decimos, pero ¿por qué? Y viene a la mente el por qué. Pero es una invitación a recordar que la pregunta correcta no es por qué, sino para qué. Que cuando lo único que vemos es nuestro dolor, perdemos de vista a Jesús, que en quien tenemos que poner nuestros ojos es en Jesús. Que la fe tal vez no sea un acto completamente racional, pero eso no implica que sea irracional tampoco, ¿no? Y nada, ese era digamos que el objetivo de este video, de este mensaje, ¿no? Las dos caras de la respuesta que me dieron en estos días. La invitación a recordar que los seres humanos fuimos creados para ser amados y no para ser utilizados. Y la invitación a recordar que cuando lo único que vemos es nuestro dolor, perdemos de vista a Jesús. Él que nos prometió que siempre va a estar a nuestro lado y que siempre nos va a llevar de su mano. Yo sé que no es fácil, yo sé que a veces para nosotros eso no es suficiente, yo lo entiendo porque es así, a veces creemos que eso no es suficiente. Porque en nuestra escala de prioridades y en nuestra jerarquía de prioridades hay muchas otras cosas por encima de Dios.
y estamos aferrados a muchas personas, a muchas cosas, a muchos hábitos, a muchas situaciones por encima de Dios. Por eso el hecho de que nos digan, usted tiene la promesa de que Jesús va a estar con usted todos los días de su vida y que nunca lo va a soltar de su mano, para muchos no significa nada, para muchos eso no es suficiente, eso no es un indicador de nada. Pero cuando uno se acerca a Dios, cuando uno le da la oportunidad a Dios de entrar en su vida y en su corazón, entiende que eso es una verdad muy valiosa y entiende que eso es suficiente para estar en paz, que eso es suficiente para afrontar lo que sea que pase y lo que sea que venga. Entonces, la invitación, como siempre, es acercarse a Dios, a abrir su corazón, a darle entrada en sus vidas, a aceptarlo, a reconocerlo como su papá, como su Señor, como su amigo, a darle la oportunidad. No le damos la oportunidad a tantas cosas en la vida. ¿Y por qué no le damos la oportunidad a Dios? Yo pienso que con Dios, si le damos la oportunidad a Dios, lo peor que nos puede pasar es que nos vaya bien. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad, no? Pienso que si creemos en Dios y de repente resulta que Dios no existe, que no es verdad, que nunca existió, pues no perdemos nada. Lo peor que nos puede pasar es que nos vaya bien. Pero si no creemos en Dios y resulta que sí es verdad, que sí existe, que sí es una realidad, pues lo que vamos a perder es muchísimo, ¿no? Entonces, es eso, es una invitación a tener claras las prioridades, a poner los ojos en Dios, a buscar de Dios, a no negociar nuestros principios, nuestros valores, a no utilizar a la gente, a ser sinceros, ¿no? No lo hago con la intención de juzgar a nadie, no, vuelvo y lo repito, nosotros no estamos en la condición ni estamos llamados a juzgar a la gente, pero es más bien una invitación a mirarnos a nosotros mismos, a hacer un proceso de introspección, de análisis hacia nosotros mismos y de ser conscientes que no queramos para los demás lo que no queremos para nosotros, ¿no? Nada, eso era lo que quería compartirles hoy. Espero haber dejado algo positivo, espero haberme hecho entender, que tengan un